Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Dilo, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Solo el Señor, Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Levanta tus manos y alaba al Señor porque su presencia está en este lugar. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Dilo, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Vamos a declarar que nuestro Dios vive y reina para siempre. Aleluya. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible. Cordero inmolado, invencible. Eres exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Dilo, mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Sí, Señor, santo es su nombre, porque estamos asombrados de tu misericordia y de lo que tú has hecho por nosotros. ¿Cuántos asombrados hay de la presencia del Señor y de lo que Él está haciendo con nosotros?
resistir. Yo tomo el pandero y danzo solo a ti. Celoso eres tú de mí desde que te conocí. Asombrados de tu presencia estamos. Asombrado estoy de tu amor, tu misericordia y perdón, que a un pequeño como yo, Señor, escogiste por amor. Y como no he de cantarte solo a ti, pues tú te has vuelto mi vivir, la razón de mi existir. Yo tomo el pandero y danzo solo a ti. Celoso eres tú de mí desde que te conocí. Vamos a cantarle al único santo, porque las naciones verán las proezas, los milagros que está haciendo con esta casa. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Toma libertad donde quiera que estés y canta y danza al único digno. Cantemos juntos. No hay nada que dé más felicidad, oh mi Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Yo canto santo, 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 santo. Decimos y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Decimos santo, santo, santo. Y cantan santo, 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 santo. Decimos santo, santo al gran Rey, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Porque venimos a cantarle al único Rey, al único digno, a suspirar de amor. Aleluya. Nuestro corazón suspira cánticos de amor. Agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Este vestido nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos brindó. Dile, cuando nos llamó, éramos su
cánticos de amor, agradecimiento y más allá de nuestra voz, pues el Rey nos escogió para estar ante Él y nos restauró con su poder. Él nos vistió de amor, su sangre nos limpió, de su misericordia nos vistió. Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor. Y hoy entramos ante el Rey, cantamos ante el Rey, traemos nuestras danzas de amor. Nos dio una corona y un vestido celestial, y pronto Él vendrá. Y hoy entramos a orar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhelas verle, poder orar cara a cara por su misericordia. Hoy entramos ante el Rey, entramos ante el Rey. Porque tu iglesia te espera, Señor, tu iglesia te está esperando, ven. Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándote está tu novia. Amada Señor, llevo 28 años esperándote y lo seguiremos haciendo. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con Él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con Él. Pronto vendrá, mi amado, pronto vendrá, mi Rey, pronto vendrá, mi amado, y me llevará con Él. Vamos a confesar y a declarar que anhelamos más de la presencia del Señor. Dile conmigo: yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego, porque anhelamos más de tu presencia, Señor. Dile otra vez conmigo: yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Anhelamos de ti, Señor, porque tu iglesia, Señor, te espera diciéndote: esta es tu casa.
único digno, al único Rey. Aleluya. Santo, santo, santo. Te esperamos, Señor. Santo es su nombre, Señor. Señor Jesús, queremos agradecerte, queremos bendecirte por darnos el privilegio de esperarte, Señor. Porque tu casa, Señor, está de fiesta. Estamos de júbilo, de gozo, de algarabía, Señor, diciéndote, te seguiremos esperando. No importa, Señor, 28 años que seguimos esperándote con amor, con devoción, con entrega. Te seguiremos esperando, Señor. Aquí está tu casa, aquí está tu habitación. Te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Señor, no queremos seguir, no podemos seguir, Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Díselo. Y no me suceda hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia no va, Señor, nosotros no queremos seguir caminando. Yo no voy si tú no estás, lugar, Señor, no queremos seguir. llegar, no queremos, no podemos, Señor. No voy Díselo a una vez más. Si tu presencia
presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. No queremos ir, Señor, si tú no vas. Sin tu presencia, Señor, no queremos ir a ningún lugar. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Díselo conmigo. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Díselo al Señor. Llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios. Dile al Señor una vez más conmigo. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Una vez más. Exquisita presencia, que se escuche tu presencia de Dios. Dile que te llene, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena
presencia de Dios, presencia de Dios. Ven y llena tu casa con tu gloria. Ven y desciende, llena tu casa y desciende a tu pueblo. Ven y llenas, te invitamos a morar aquí, Santo. Ahora que eres hora, que eres hora. Libra no quiero, no quiero, sola no quiero. Llena, llena, llena este lugar con tu gloria. Llena tu casa, llena tu templo y desciende aquí, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno saludarlos nuevamente por este medio, esta oportunidad. Estamos aquí con el propósito de bendecir el nombre del Señor y de ministrar la palabra, ¿verdad? Que es una de las cosas extraordinarias que el Señor nos ha dejado. Sobre todo, pues este día que el Señor nos permite ministrar también en uno de nuestros servicios de Santa Cena de manera virtual. Queremos en el nombre del Señor que usted nos acompañe, que podamos hacer una oración en la cual podamos todos juntos pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos envíe de su buena palabra, que su bendición sea ministrada en esta hora, que seamos edificados de manera sobrenatural. Si me acompaña, oramos. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora toda tu misericordia. Te pedimos, por favor, papito lindo, que tú, Señor, nos auxilies, nos ayudes para que podamos ser edificados, Señor, grande y poderosamente, Señor, en esta hora. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oír ese mensaje, Señor, que tienes para nosotros, esa palabra de edificación, de bendición, Señor, y que sea sellada a través de la administración de la Santa Cena. Por favor, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Reprendemos todo lo que se levanta para estorbar, para limitar, para perturbar. Señor, en el nombre poderoso de Cristo te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Padre del cielo. Gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí reunidos nosotros en este lugar de ministración y nuestros hermanos, Señor, allá en sus hogares recibiendo esta ministración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente, hermanos, la Santa Cena es algo extraordinario. Es una de las herramientas más hermosas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos ser prácticamente ministrados, enseñados, capacitados, preparados y perfeccionados para el encuentro con el Señor. Yo recuerdo muy bien que hace unos años atrás pues se nos dio una instrucción a nosotros, era una instrucción sugerencia, ¿verdad? Con relación a la importancia que tenía el que pues, nosotros pudiéramos enseñar cada vez que ministrábamos la Santa Cena, algo relacionado con lo mismo, es decir, que no habláramos un tema X de la Biblia y después ya solo al final ministráramos la Santa Cena, sino que le pidiéramos a Dios que nos pudiera ayudar para poder ministrar la mesa del Señor
pero a través de una enseñanza basada en la misma. Y entonces lo empezamos a hacer y la verdad es que ha sido esto algo tan extraordinario porque han habido una serie de enseñanzas, pero maravillosas, de todas las cosas que tienen que ver con la Santa Cena. Y entonces hemos entendido que realmente la Biblia dice, ¿verdad?, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, y tiene toda la razón, porque con relación al Señor Jesucristo, la Biblia no dice cuándo Él nació, pero sí nos determina la importancia que tiene el día de su muerte. Y entonces, y eso es algo que tiene que ser proclamado, celebrado, dicen algunas versiones, ¿verdad?, y enseñado e instruido. Y entonces hemos venido, durante todo este tiempo que hemos estado haciéndolo de esa manera, hemos venido pidiéndole al Señor la dirección, y el Señor nunca nos deja sin una administración de la mesa, ¿verdad? Y pues hoy tampoco ha sido la excepción, pero algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que hay personajes que son sombra y figura del Señor Jesucristo. Algunos son en una faceta pequeña, otros, hermano, como algunos de los que vamos a mencionar, prácticamente toda su vida es una figura y una sombra del Señor Jesucristo. Es algo impresionante que nosotros podemos darnos cuenta. Cómo definitivamente esto, hermano, de las sombras, ¿verdad? A veces uno dijera casi que parecen réplicas, pero no, son figuras, son sombras. Pero de manera impresionante, es algo muy impresionante. Y entonces, analizando, viendo, hermano, estos personajes, nos damos cuenta que cada uno de ellos nos enseñan algo relacionado con la Santa Cena. Muchos de ellos, como le digo, son cosas pequeñas en las que son sombra, pero yo quiero hablar de estos personajes. Inclusive, fíjese que estos personajes fueron de los que se casaron, y que las mujeres con las que se casaron son sombra y figura también de la iglesia, al Señor Jesucristo. Es algo muy lindo, pero también nos dan una enseñanza con relación a la Santa Cena. Entonces, mire, por ejemplo, el caso de Isaac. ¿Dónde vemos la mesa del Señor en el caso de Isaac? En la bendición del primogénito, porque él le llevó algo de comer y dice que también bebió vino. Y ahí estaba hablando precisamente de la Santa Cena, una sombra de la Santa Cena. No me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, por supuesto. En el caso de Jacob, fue la comida que dio a su padre. La comida que dio a su padre, eso identifica, hermano, es una sombra de la Santa Cena. En el caso de José, el copero y el panadero. Ahí hay algo maravilloso, aunque no solamente eso tiene José. Vemos cuando se sentó con sus hermanos, es una sombra también de la Santa Cena. Impresionante, hermano, ¿verdad? Este otro, el copero y el panadero, son también una sombra de ello. Bueno, y así, por lo menos José nos enseña con relación a esto también cuando habla del saco de trigo, ¿verdad? Y la copa de plata que se puso en aquel saco de trigo. El trigo como figura del pan y la copa como figura de la copa y el vino, ¿verdad? Que nosotros participamos. En el caso de Moisés, pues la sombra sería la Pascua, ¿verdad? Que nosotros, esto es bien importante dejarlo claro, nosotros ya no participamos de la Pascua. Nosotros participamos ahora de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Pero, pero algo bien impresionante es que la Pascua sí es una sombra de la mesa del Señor. En el caso de Booz, vemos Booz compartiendo pan y vinagre con Ruth, y esto también es figura de la mesa del Señor. En el caso de David, cuando dio al pueblo pan y un frasco de vino, figura también de la Santa Cena. En el caso del rey Asuero, lo vemos en la abundancia del vino y alimento que él proveía cuando hacía aquellas sus fiestas grandes, ¿verdad? Ahí está la sombra. Y finalmente, pues en el caso de Salomón, podemos ver en el Cantar de los Cantares que se habla de la casa del vino, ¿verdad? Y también, pues él tiene relación con la casa del pan, con Belén. Así que
estos personajes, todos son una sombra de la Santa Cena. Ahora, yo pues quisiera retomar un tema que empezamos a platicar con ustedes un par de Santas Cenas atrás, basado en el copero y el panadero, ¿verdad? Y entonces quisiera leer solo un versículo, quiero leer en este momento para poder avanzar a lo que corresponde. Y dice Génesis capítulo número 40, versículo 20, y sucedió que al tercer día, me voy a detener un momentito aquí para decir que la Biblia dice en una de las cartas del apóstol Pedro que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces esto significa, hermano, que si nosotros le aplicamos aquí al tercer día, estamos hablando del tercer milenio, fíjense, y nosotros estamos precisamente en el tercer milenio. Entonces, viéndolo proféticamente, podríamos decir, y sucedió que en el tercer milenio, que era el día del cumpleaños de Faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Hago la siguiente aclaración por aquellas personas que no están tan familiarizadas con este relato, aunque yo sé que la mayoría de hijos de Dios pues están familiarizados, y sobre todo si es de la iglesia también lo va a estar, porque es un tema que ya lo platicamos en el pasado. Pero la aclaración que quería hacer es el hecho de que este faraón había descubierto que tanto el copero como el panadero habían delinquido, habían cometido un error, un delito, y como consecuencia entonces los había metido a la cárcel. Pero en este tercer día dice que él levantó la cabeza del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Y a puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. José, estando en la cárcel, había interpretado los sueños que habían tenido el copero y el panadero, cada uno con su sueño y cada uno con su propia interpretación, y los dos estaban íntimamente ligados, ¿verdad? Porque pues vemos en el desenlace del mismo. Y entonces dice, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Entonces nosotros hablamos, hermano, que copero es igual a copa, ¿verdad? Y copa igual a vino. Y vino igual a vida. Entonces quiere decir que la copa restaura, trae vida y todo lo que ya vimos. Luego, el panadero, figura del pan, tal vez lo hubiera puesto, vamos a ver, mejor aquí. Pan, igual, cuerpo del Señor, ¿verdad? Cuerpo aquí era la sangre, ¿verdad? En la copa de la sangre, y ahí está la vida, eso me faltó. Pan igual cuerpo y cuerpo igual carne del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros en el sentido espiritual. Entonces, pero hermano, tremendamente, ¿verdad? Fue ahorcado, el panadero fue ahorcado, porque el cuerpo del Señor fue muerto, la carne del Señor fue muerta, ¿verdad? Entonces, ahí está la sombra de la Santa Cena. Entonces, si nosotros hacemos un resumen así muy breve de esto, diríamos que el copero entonces representa el vino, y esa es la sangre del Señor, que tiene vida, y entonces nos habla esto de la liberación y de la restauración. Eso es algo maravilloso. Luego, en el caso del panadero, pues representado en el pan, y es el cuerpo del Señor, pero esto nos habla de muerte, entonces condenación y horca. Entonces, por eso, entonces yo deduje ponerle el tema ahorcados y liberados. Y entonces, hermano, de una manera, pues, sorpresiva, nos encontramos, aparte del copero y del panadero, nos encontramos con 7 personajes que fueron ahorcados, de los cuales ya hablamos, y inclusive hasta yo sentí el tema así un poquito confrontativo, ¿verdad? Pero bueno, cuando el Señor trae un mensaje de este tipo, pues también tenemos que recibirlo.
pero luego empezamos a hablar un poquito de los que fueron liberados. Y entonces le hago un pequeño resumen de los liberados. Ese es el subtítulo, ¿verdad? Los liberados. Y dentro de los liberados hablamos número 1, pues del copero, ¿verdad? Que fue restaurado a su puesto de copero. Luego, número 2, hablamos de José, que fue, liberado, reconociendo el don que tenía de interpretar sueños para ser presentado delante de Faraón, y de ahí el Señor lo llevó directamente al trono. Luego hablamos de Joaquín, aquel rey que fue liberado y puesto en la mesa del rey. Entonces se sentó en la mesa del rey. Eso es algo que hacen los liberados, ¿verdad? Es tremendo, hermano. Y luego, pues, hablamos de Simeón, que Simeón, luego de ser liberado por José, su hermano, que lo había dejado en la tierra de Egipto, entonces a partir de ahí él ya pudo volver a la casa de su padre, y eso es una sombra linda, preciosa, hermano, de lo que es la venida del Señor. Es decir, encontrarnos con el Señor y volver de nuevo a la casa del Padre, ¿verdad? Porque nosotros primero nos encontramos con el Señor en el tribunal de Cristo, luego en las bodas del Cordero, y después de eso en la casa del Padre. Ese es nuestro anhelo, poder vivir y volver a la casa del Padre. Entonces eso fue lo que platicamos ya con ustedes, ahora que yo quisiera avanzar un poquitito en esto, ¿verdad? Mire, este otro personaje, hermano, que fue liberado. Estos dos personajes, porque no fue solo uno. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Qué tremendo, porque Juan y Pedro fueron apresados, hermano, por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero qué tremendo, porque, hermano, ellos empezaron a dar testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor había hecho con aquel cojo de que se sentaba en el templo de la iglesia, la hermosa. Ellos ahí, hermano, había Dios hecho un milagro extraordinario. Entonces los religiosos que siempre quieren oponerse a la obra de Dios, los religiosos que a veces no quieren que la obra de Dios avance, que se dé testimonio de la misma, hermano, entonces lo que ellos hicieron fue que apresaron a Pedro y a Juan. Dice, entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Es decir, que ellos fueron encarcelados. Pero cuando nosotros vamos a ver la escritura, en un poquito más adelante, dice, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Mire qué tremendo, porque entonces nosotros podemos notar aquí, hermano, que el Señor permitió que Juan y Pedro pudieran salir de la cárcel, pero había un propósito. Por eso los propósitos de Dios para los liberados siempre son grandes. Por eso es que el Señor nos quiere liberar, y hemos venido platicando realmente de este tema en esta última semana, ¿verdad? Porque tuvimos la semana de oración y estuvimos hablando de los libertadores. Yo en lo particular, las otras dos personas que predicaron, una el lunes y otra el viernes, predicaron de otro tipo de temas, más o menos relacionados, pero no exactamente. Y entonces, hermano, esta semana ha sido de hablar de la liberación, de cómo el Señor nos está liberando. Pero entonces aquí el Señor los libera y les dice, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Entonces quiere decir que lo liberaron para que pudieran proclamar el mensaje, lo liberaron para que pudieran anunciar las buenas nuevas, lo liberaron para que pudieran ir y hacer la obra del Señor, ¿verdad? Y entonces yo creo, hermano, que esa es parte de nuestro trabajo, nuestra tarea como hijos de Dios, que nosotros tenemos que anunciar el mensaje del Señor Jesucristo. Recuérdese que, hermano, cuando vino Juan el Bautista, se decía en la Escritura que él era un mensajero, pero cuando nosotros vemos a Juan el Bautista, hermano, está predicando el mensaje del reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego viene Jesús y también predica el mensaje con relación al reino. Y luego, hermano, los apóstoles también predicaron el mensaje del reino. Es decir, que todos llevaron el mensaje. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Maranata, el Señor ya vino. Maranata, el Señor está viniendo. Y Maranata, el Señor vendrá. Tres facetas
facetas de esa palabra que nos hacen tener un panorama distinto de aquellas cosas que quizás nosotros hemos recibido en otro momento. Pero entonces aquí, hermano, hay una cosa bien importante, y es el hecho que nosotros necesitamos suplicarle al Señor que Él nos ayude para cumplir con este propósito. Si nosotros somos verdaderamente libres, entonces se va a cumplir en nosotros esta palabra, entonces se va a hacer realidad esta palabra, entonces esta palabra va a cobrar vida en nosotros. ¿En qué sentido? En que vamos a llevar las buenas nuevas, nos vamos a convertir en anunciadores del reino de los cielos, nos vamos a convertir en gente que ama al Señor, pero que también quiere hacer su obra, ¿verdad? Porque esa es parte de lo que el Señor hace cuando nos viene a liberar a nosotros de diferentes cosas. Eso, hermano, es algo maravilloso, precioso, saber, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de acercarnos delante del Señor y decirle: Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mi vida, necesito, Señor, hacer tu obra. Y el Señor, que es tan misericordioso, bueno y todopoderoso, Él siempre nos dará una oportunidad para poder hacerlo, para poder predicar el mensaje, para que no nos quedemos callados, para que si nosotros no hablamos, las piedras tengan que hablar por nosotros. No, sino que al contrario, nosotros vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé la sabiduría para poder enfrentar esta situación tan, pero tan difícil que tenemos, ¿verdad? Y que pues la necesitamos hacer. Ok, entonces, propósito por el cual el Señor libera es, hermano, para que nosotros prediquemos su palabra. Porque como escrito está, da de gracia, como de gracia habéis recibido. Entonces, nosotros hemos recibido de gracia esa salvación preciosa. Ahora queremos también dar de gracia esa salvación. Queremos pedirle al Señor que Él nos ayude. Entonces, mire, hermano, dése cuenta la bendición que tiene el poder recibir esa ministración de la cena del Señor. Dése cuenta la necesidad que tenemos nosotros de sentarnos. Yo siempre recomiendo y les digo a los hermanos aquí en la iglesia que el Señor me ha puesto a pastorear, le digo: hermanos, si tienen que salir de viaje, pues amén, no hay problema. A veces uno tiene que salir por visitar familia, a veces uno tiene que salir por diferentes razones, ¿verdad? Por trabajo también inclusive, y otras veces también uno tiene que salir, hermano, para compartir con los cercanos, ¿verdad? Con la familia de uno, y eso a veces lo hace distraerse. Pero yo lo que le digo a los hermanos es: no lo hagamos en el día de la Santa Cena, vamos otro día a cumplir con eso, que es tan importante, ¿verdad? Porque sí tenemos que salir con la familia, pero primero, hermano, sentémonos a la mesa y después todo lo demás vendrá como una añadidura, como lo dice realmente la Escritura. Ok, avancemos un poquitito más. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 7, versión de las Américas. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué tremendo, hermano, porque este es otro caso bien importante, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Usted sabe que a él lo apresaron varias veces, ¿verdad? Una vez con Juan, después lo apresaron solo. Y hay muchas cosas relacionadas con la vida de Juan el Bautista, de Pedro. Hay muchas cosas, hermano. Se dice que murió de esta manera, murió de la otra. Bueno, al final de cuentas, yo creo que pues la historia nos cuenta algo, pero no siempre la historia es la verdad. Porque, hermano, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Tiene un dicho que dice que no es un dicho, sino que es una realidad, que dice que la historia la escribe siempre el que ganó la guerra. Esa es una tremenda realidad. El que gana la guerra es el que escribe estas cosas, ¿verdad? Y en este caso, hermano, nosotros nos damos cuenta definitivamente que el apóstol Pedro, como consecuencia de andar predicando, de andar haciendo la obra del Señor, es apresado, y entonces ahí, hermano, hay una luz que se le aparece, que le da una orden a Pedro, ¿verdad? Y que pues esa orden lo lleva a él a cumplir con aquello. Pero también ahora notemos lo que dice el versículo número 16. Mas Pedro persistía en llamar
Y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo también, haced esto a Jacob y a los hermanos, y salió a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué era lo que Pedro tenía que hacer con los hermanos? Porque a Pedro se le aparece un ángel para poder liberarlo de la cárcel. Mire cómo lo liberaron a Pedro, con una visitación angélica. El Señor viene a liberar a Pedro. Lo tremendo, hermano, es que el Señor libera a Pedro porque tiene un propósito, porque tiene un plan, porque el Señor quiere llevar a cabo aquello por lo cual, hermano, nosotros fuimos alcanzados, ¿verdad? Y entonces el propósito era que Pedro pudiera salir y pudiera confortar, ¿verdad? Por eso dice aquí, hermano, y dijo, haced esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces creo que una de las cosas que tenía que hacer Pedro era fortalecer a sus hermanos. Tenía que volver, tenía que animarlos, tenía que trasladarles ánimo, porque todos estaban orando por Pedro. Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Imagínese usted que de repente empiezan a oír un toquido de las puertas. ¿Y qué pasó? ¿Quién estará tocando? Y entonces dijeron, ¿quién? Dijeron allá adentro. Y entonces Pedro dijo, soy yo Pedro. Y entonces aquella muchacha que había salido a abrirle, salió corriendo y llegó con el resto de los discípulos y les dijo, hay uno allá afuera que dice que es Pedro. Y entonces empezaron a decir, no puede ser si Pedro está preso, no puede ser si a él lo agarraron, no puede ser si está en la cárcel. Y si era Pedro, hermano, pero ellos oraban, pero no esperaban que el milagro ocurriera tan extraordinariamente. Entonces lo que sucedió es que el Señor lo liberó a Pedro. Y al ser liberado Pedro de esto, lo tremendo, hermano, es que Pedro entonces se libera de la cárcel, pero ahora se presenta. Pero ahora que se presenta, entonces viene la declaración, viene el anuncio de aquellas cosas que Pedro tenía que hacer, ¿verdad? Y seguramente a otros más iban a echar en la cárcel, y por eso Pedro tenía que hacer un testimonio vivo, un testimonio palpable de lo que el Señor quería hacer con él. Ahora, entonces esto nos enseña a nosotros, hermano, que también nosotros tenemos que animar a los hermanos. Siempre, mire, pero siempre hay una ovejita, ¿verdad? Hay alguien que necesita ser confortado, no confrontado, confortado. Necesita ser confortado, hermano, a veces con nuestras palabras, a veces con un abrazo, a veces con una dirección. El Señor nos enseña a nosotros a poder hacerlo de la manera adecuada. Y yo creo que nosotros deberíamos de hacer esta tarea, debemos de pedirle al Señor, Señor, por favor, haz esta tarea, haz tú la obra, Señor, ten misericordia, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Y hermano, eso es lo que nosotros necesitamos, pedirle a Dios que nos ayude, porque nuestros hermanos necesitan ser fortalecidos. Pero dice aquí, hermano, que Pedro entró y les dijo que callaran y les contó lo que el Señor había hecho con él, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pero entonces Pedro, recuérdese usted que era considerado un líder dentro de la iglesia. Pedro no era una ovejita solamente, sí era una oveja, por supuesto, pero iba más allá de ser una oveja. Pedro lo que tenía, hermano, es que tenía un ímpetu tremendo para hacer la obra del Señor. Hermano, que nosotros nos quedamos admirados del ímpetu que Pedro tenía. Pero tenía que ir con gente específica, tenía que hacer la obra con gente, hermano, que Dios le había señalado. Porque recuérdese que también cuando Pedro, hermano, negó al Señor, entonces, hermano, dice la Escritura que el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para ser zarandeados. Y yo me imagino que Pedro ha de haber pensado, Dios mío, pero si le digo que sí, estoy pasando por alguna prueba, ¿verdad? Dios mío, hermano, era tremendo aquello. Pero imagínense, ahora entonces el apóstol Pedro
hermano, tiene que ir, tiene que fortalecer, tiene que animar, tiene que restaurar, tiene que ministrar, porque en ese momento lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Pedro lo había negado es: Satanás os ha pedido para ser zarandeado, pero no temas, Pedro, porque yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Pero le advirtieron a Pedro que venía la prueba. Y entonces el Señor le dice: y tú, una vez vuelto, conforta a tus hermanos. Eso es más o menos aquí, porque Pedro sale de la cárcel a dar testimonio de la administración angélica que lo vino a liberar, que lo vino a restaurar. Y eso es una cosa también importante que nosotros tenemos que saber. Si en el tiempo antiguo, estoy hablando prácticamente aquí casi 2000 años atrás, y nos damos cuenta, hermano, que hubo manifestaciones de ángeles. Ahora se imagina, si la Biblia dice que nosotros tenemos un mejor pacto y mejores promesas, se imagina qué cosas no quiere ministrar el Señor en nosotros, hermano, qué cosas no quiere el Señor que nosotros podamos experimentar, qué cosas el Señor querrá que nosotros vivamos, que sean ¿cómo diría? Que sea una visitación sobrenatural de parte del Señor, el que nosotros podamos recibir esa manifestación de ángeles. Entonces, notemos cómo el Señor, hermano, se manifiesta aquí, pero se manifiesta con propósito. Entonces, los liberados, una de las cosas que tienen que hacer es fortalecer, animar, restaurar, bendecir, ministrar, levantar, hermano, porque la Biblia dice que nosotros, los fuertes, tenemos que llevar las cargas de los débiles. Cuando dije nosotros, porque así lo dice la Escritura, no porque yo sea fuerte, ¿verdad? Que le pido a Dios que me guarde, hermano, de cualquier tropiezo y cualquier caída. Pero realmente, pues esa es la instrucción del apóstol Pablo para que nosotros, los hijos de Dios, podamos llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y ese mensaje, hermano, quizás puede fortalecer a una persona en este mismo momento de algo que pueda estar pasando. Ok, sigamos adelante. Creo que ya nos van a ir quedando, no sé qué hice, ¿verdad? Nos van a ir quedando unos versos por ahí con la ayuda del Señor. Miremos este otro, Hechos capítulo 16, versículo, Dios mío, ¿qué hice? Hechos capítulo 16, versículo 23. Dice: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo y de Silas. Ahí lo dice más adelante. Ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas, estos eran los dos que estaban ahí, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Qué tremendo, hermano, porque ellos, mire, Pablo y Silas nos dan una enseñanza con relación a la alabanza extraordinaria. Y es que nosotros el problema de hoy en día es que, hermano, se le canta al hombre, y aquí lo que dice la Biblia es que nosotros le cantemos a Dios, y que entonces los que están cautivos de algún tipo de cautividad, hermano, van a reaccionar, van a reflexionar en aquello. Pero la mayoría de veces ahora lo que se hace es que se le canta a los hombres para que Dios oiga. No, se le canta a Dios para que los hombres oigan. Pero aquí, hermano, entonces Pablo y Silas dice: y oraban y cantaban himnos a Dios. Orar y cantar himnos a Dios, Padre Santo, hermano, qué tremenda bendición. Entonces, pero es que mires, ¿por qué digo que tremenda bendición? Porque ellos estaban encarcelados, no andaban ahí, hermano, por algún lugar, ¿verdad? Público, no, ellos estaban encarcelados. Pero estaban cantando. Hay gente, hermano, que físicamente está libre, es decir, que no está en una cárcel, pero, hermano, están más cautivos a la hora de alabar y adorar al Señor, como le sucedió a aquel hombre llamado Acán, cuando Josué le dijo: Acán, declárame lo que has hecho, no me encubras nada. Le dijo: y da gloria al Señor. Y Acán no pudo, hermano, no pudo, porque tenía pecado en él, porque tenía un problema serio este hombre Acán, porque había tomado un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro. Y entonces cuando Josué lo confronta, le dice: da gloria a Dios y declárame lo que has hecho. Eso quiere decir que la gente que ha cometido algún tipo de pecado, hermano, quizás algo
algo que ha pasado es que le han fallado al Señor, algo que ha pasado es que ellos se han apartado del Señor. Y no, nosotros fuimos llamados para permanecer, fuimos llamados para mantenernos en una línea de orden de parte de Dios para ser bendecidos. Ahora, dice, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron los ojos, las puertas y se abrieron los ojos y las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahora vemos aquí, ellos habían sido echados en la cárcel, empiezan a cantar himnos y de repente se produce un gran terremoto, dice aquí, hermano, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, fueron removidos, fueron conmovidos. Y luego dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire qué tremendo, porque entonces el Señor la otra vez lo hizo a través de un ángel, ¿verdad? Que llevó un ángel y, hermano, liberó a Pedro y a Juan. Ahora, después vemos ahora aquí en esto, hermano, que en el caso del capítulo número 12, vemos que se presentó en el capítulo 12 se presentó un ángel, es decir, fue por medio de una visitación angélica, pero en el caso de aquí se presenta un fenómeno natural conocido como un terremoto y dice que era un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces hermano, Dios nos liberta, pero ahora mire, aquí versículo 40, porque lo que estamos tratando de ver es las cosas que hacen los liberados. Y versículo 40, los liberados que estuvieron en la cárcel, porque hay otros liberados que no estuvieron en la cárcel, como en el caso de Lázaro. Él nunca fue a la cárcel, ¿verdad? Pero sí fue a la cárcel del sepulcro, ahí sí estuvo. Y mire qué tremendo. Y entonces versículo 40, cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Qué tremendo es esto, hermano, porque me llama mucho la atención el hecho de que ellos cuando salieron, dice que vinieron a consolar a los hermanos, Y mire, definitivamente el consuelo es una administración tan extraordinaria y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido este año 2022 estar ministrando parte de eso. Esa palabra de Isaías capítulo 40, consolad a mi pueblo y decirle a voces, gritadle, alzad tu voz para decirle que su lucha ha terminado y que recibe el doble por todas las cosas que ha vivido. Qué tremendo, porque entonces, hermano, definitivamente nosotros necesitamos confortar, necesitamos consolar, y la Biblia dice que el consolador por excelencia es el Espíritu bendito de Dios, pero resulta, hermano, que pues también nosotros nos tenemos que convertir en consoladores, ¿verdad? Porque gloria a Dios que el Espíritu Santo y Él sea un consolador para nosotros, pero también nosotros tenemos que consolar a otros, hermano, y eso es parte de la bendición que Dios tiene para este año 2022, en el cual el Señor nos ha estado enseñando muchas cosas hermosas hemos estado aprendiendo con relación al Espíritu Santo, con relación a tantas cosas, ¿verdad? Que hemos podido platicar con ustedes en algún momento. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, consolar, fortalecer, animar, restaurar, ministrar la vida de aquella gente que está pasando por momentos de dificultad. Siempre hay alguien que pueda consolar y siempre hay alguien que quiera ser consolado. Siempre, hermano, siempre. Así que lo único que tenemos que hacer para hacer la obra de Dios de manera eficiente es que podamos nosotros ministrar la consolación en las diferentes facetas, ¿verdad? Que podamos llevar el mensaje, que los hermanos se sientan fortalecidos, consolados, animados, que se sientan llenos de la presencia del Señor, que cada día ellos puedan experimentar algo distinto de parte del Señor. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos venido buscando, lo que hemos venido pidiéndole al Señor, su ayuda, tu bendición, su respaldo, su misericordia, porque realmente lo necesitamos, hermano. La misericordia de Dios, necesitamos nosotros apegarnos a esa bendita misericordia del Señor. Entonces aquí por lo menos ya llevamos 3 propósitos.
Número 1, hermano, si quiere vamos a regresar, ¿verdad? Aquí, ay Dios, creo que me fui mucho, al resumen me fui de una vez. Entonces, 4:3, Juan y Pedro, para predicar la palabra, para hacer la obra del Señor. Y luego, hermano, Pedro es sacado de la cárcel por un ángel con el propósito de fortalecer a los hermanos. Y luego Pablo y Silas, aquí estamos hablando de Pablo y Silas, que cantaban al Señor. Y ellos, hermanos, son liberados con el propósito de consolar, exhortar y animar a los hermanos. Y ellos fueron liberados a través de un terremoto. Avancemos otro poquitito más, hermano. Veamos otro caso más. Hebreos capítulo 13, versículo 23. Quiero que sepáis que nuestro hermano Timoteo salió de la cárcel, salió ya de la cárcel. Está hablando, bueno, nosotros creemos que el apóstol Pablo es el que escribió la carta a los hebreos, ¿verdad? Y por eso creemos que él está dando este mensaje. Quiero que sepáis que nuestro hermano Timoteo salió ya de la cárcel. Si pasa pronto por aquí, iré con él a visitaros. Entonces, ¿qué había sucedido con Timoteo? No hay mucho registro de por qué lo habían metido a la cárcel, pero recuérdese usted que Timoteo era el hijo amado, fiel del apóstol Pablo. Eso quiere decir entonces, hermano, que lo que había hecho la cárcel era que había detenido el que él pudiera continuar y hacer la obra de Dios tal como el Señor le había determinado, como el Señor le había dicho a Pablo, ¿verdad? Que tuvieran que hacer la obra del Señor. Ahora entonces detienen a Timoteo, lo meten a la cárcel y, por decirlo de esta manera, la obra que él estaba haciendo también se detuvo. Claro, el Señor tiene control y él siempre puede levantar a alguien más, pero entonces me llama aquí mucho la atención, hermano, porque entonces Timoteo ahora puede continuar con la obra ministerial que el Señor le había encomendado y que pues tenía un maestro, tenía un tutor, tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que siempre estaba ahí presto para poder guiarlo, dirigirlo, y por eso le escribe inclusive esas 2 cartas a Timoteo, dentro de las 2 cartas a Timoteo que le escribe, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y hermano, vienen aquí algunos recuerdos de las cosas que el Señor le escribió a través del apóstol Pablo a Timoteo. Una de ellas que el Señor le dice a Timoteo es a sobra de evangelista. Esa es una de las cosas que nosotros vemos, hermano, que Timoteo pues dejó de hacer mientras estuvo en la cárcel, ¿verdad? Quizás pudo haber evangelizado al carcelero, pudo haber evangelizado a los que estaban presos, pero de alguna manera la cárcel limitó. Entonces eso es una obra que él tenía que hacer, y aunque lo pudo hacer dentro de la cárcel, pero él tenía que hacerlo también fuera, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, la obra evangelística, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos liberta el Señor? Para hacer la obra evangelística. Recuérdese que no estamos hablando de todos los liberados, solo estamos hablando de aquellos que la Biblia da testimonio que fueron liberados de la cárcel, no los liberados como en el caso como ya lo dijimos, ¿verdad? En el caso de algunos a los cuales el Señor lo liberó de espíritus inmundos, como el caso del Gadareno, hermano, o el caso de Lázaro, que lo liberó, que dijo: desátenlo y déjenlo libre. No estoy hablando de ese caso, sino que de la gente que estuvo presa y que el Señor la liberó, porque estamos basándonos en el libro de Génesis, donde está el sueño del copero y el panadero, y que ahí pues eso es una sombra de la Santa Cena, y que los liberados, pues hermano, nosotros cada vez que nos presentamos a la mesa venimos para ser liberados de algo, y de verdad algo hace el Señor con nosotros en ese momento. Entonces eso es una de las cosas que también el Señor, hermano, le dice a Timoteo: hacer la obra evangelística. La otra cosa que veo yo también que le escribe el apóstol Pablo cuando le dice: yo he terminado mi carrera, he guardado la fe. Bueno, 3 cosas ahí le dice: he terminado mi carrera, he corrido mi carrera, he guardado la fe. Vamos a ver, he acabado mi carrera, he guardado la fe, y la tercera cosa siempre se me olvida, pero bueno, 3 cosas le dice ahí, ¿verdad? Pero entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta
que también el apóstol Pablo le dice ahí que es necesario que él haga la obra de un atleta corriendo la carrera, ¿verdad? Le habla de un agricultor que siembra la semilla y le habla de un soldado. 3 facetas le dice. Y eso es parte de la obra que también él tenía que hacer Timoteo. Él tenía que prácticamente comportarse como un soldado, comportarse como un agricultor y como agricultor o labrador y comportarse como un atleta. El atleta, una de las cosas más extraordinarias que tiene el atleta es la disciplina, porque tiene que ser muy disciplinado para poder competir. Compite, dice la Biblia, conforme a las normas, porque si no es descalificado. Entonces, eso es parte de lo que le tocaba hacer a Timoteo. Bueno, hermano, realmente hay muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas otras cosas, pero volviendo al punto del atleta, entonces la disciplina es muy importante, las normas que le ponen para poder. El labrador, hermano, he guardado la fe, dijo el apóstol Pablo, y eso es parte de lo que hace el labrador, porque espera con paciencia, que él sembró y espera con paciencia que la tierra reciba la lluvia que viene del cielo y que ahí se produzca, hermano, una cosecha abundante para él. Por el otro lado, en el caso del soldado, dice la Biblia que el soldado se enlista, pero se enlista para agradar a su Señor. Y eso es precioso cuando nosotros nos damos cuenta. Entonces, porque entonces el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que también se comporte como un soldado. Y el soldado también es una persona disciplinada y muchas otras cosas, pero sobre todo agrada al Señor. Ahora, para agradar al Señor hay formas de agradar al Señor. Y una de las formas que dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor dijo que cuando Él viniera, ¿será que hallaría fe en la tierra? Entonces son cosas que eran parte del trabajo, del desarrollo que tenía que tener el apóstol Timoteo cuando él salió de la cárcel. Entonces, hermano, todo liberado tiene que hacer la obra de Dios. Todo aquel que ha sido liberado tiene que ser. Cuando estoy hablando de liberados de la cárcel, no estoy hablando en el sentido literal, aunque pueda haber alguien, ¿verdad?, que en el sentido literal haya sido liberado. Pero no, estoy refiriendo a cosas espirituales de las que nosotros tenemos que ser liberados, pero que ahora somos liberados, pero no para quedarnos ahí. Hermano, el gadareno, cuando el Señor lo liberó, le dijo: Señor, yo quiero ir contigo. No, le dijo el Señor, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es parte de hacer la obra del Señor. ¿Qué asignaciones? Imagínense que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Es decir, que él sabía que traía un propósito aquí a la tierra. Él sabía que venía con algo particular, con algo especial. Él venía aquí a la tierra. Él no venía simplemente porque se le ocurrió venir, ¿verdad? No, sino que el apóstol Pablo entendió que hay un plan, un propósito, y eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que aprender, es parte de las cosas que nosotros tenemos que saber, que Dios nos escogió con propósito y que ese propósito se debería de cumplir en nuestra vida. Ok. Bueno, hasta aquí, hermano, hemos llegado a ver a los 8 personajes, porque ahora quiero hacerle un pequeño resumen de estos hombres liberados. Número 1, Génesis 40, 21, estamos hablando del copero, que fue restaurado a su puesto, a su posición de copero. Hermano, ¿y para qué entonces el Señor nos libera, verdad? Porque el copero está en la cárcel, nos libera para que nosotros retomemos nuestro lugar que nos corresponde en el reino de los cielos. Eso es importantísimo. Número 2, hermano, José. José fue liberado, pues para que reconocieran aquel don que Dios le había dado, y a través del reconocimiento de ese don, entonces que lo pusieran en el reino. Porque cuando Faraón se da cuenta de la interpretación del sueño que tuvo José en la cárcel con el copero y el panadero, y luego interpreta los sueños de él también, entonces el Faraón le dice a sus consiervos, diríamos, ¿verdad? A sus súbditos, le dice Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en el cual
en el cual estén operantes los dioses y que esté lleno del Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro como Él? Entonces dicen ellos, no, pues no vamos a hallar a ningún otro. Entonces pongámoslo en el reino. Entonces le liberaron por el reconocimiento del don, pero ahí vino la situación que lo pusieron en el reino. Número 3, hablamos de Joaquín, ¿verdad? Sentarse a la mesa del rey. Eso es algo que hemos venido a hacer en esta tarde, sentarnos a la mesa del Señor. Luego hablamos de Simeón, el volver a la casa del Padre, que es tan importante, hermano, que nosotros nos preparemos, como dice el Salmo del 23, y a la casa de Jehová volveré por largos días. Ahora veamos los últimos que vimos el día de hoy. Juan y Pedro entraron a la casa, salieron de la cárcel con el propósito de predicar la palabra. Debemos de predicar la palabra, hermanos, sin reservas. Debemos de predicar la palabra en todo momento y en todo tiempo. Debemos de estar predicando la palabra. No necesitamos forzosamente un púlpito para poder predicar la palabra, sino que nosotros necesitamos, hermano, personas a las que les podemos predicar la palabra. Bueno, y a veces ni siquiera eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo, el caso de un mi amigo que yo le conté, ¿verdad? Que el Señor lo llevó a un lugar donde no había nadie, lo llevó a un lugar, no voy a testificar todo, pero lo llevó a un lugar donde no habían personas y le dijo, predica. Y él decía, pero ¿cómo voy a predicar aquí? Entonces, para no sentirse mal, empezó a cerrar los ojos y empezó a predicar, y cuando abrió los ojos había gente que ya lo estaba escuchando. Qué tremendo, porque a veces para predicar la palabra, pues el Señor se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Luego hablamos de Pedro solamente, que el Señor lo levanta para fortalecer a los hermanos, y eso es parte de lo que necesitamos, ¿verdad? Pablo y Silas, que el Señor los levantó para consolar y animar a los hermanos, los sacó de la cárcel para consolar y animar a los hermanos. Recuerden que los hermanos estaban desanimados, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo lo habían apresado juntamente con Silas, y entonces el Señor los saca para que ellos entonces puedan fortalecerlos y animarlos. Y finalmente, pues el apóstol Timoteo, a quien el Señor saca de la cárcel para que pueda terminar la obra que el Señor le había encomendado. Es decir que, hermanos, si nos damos cuenta, es tan, pero tan importante, ¿verdad?, el entender que todo lo que el Señor hace trae un propósito en nuestra vida. Hoy quisiera aprovechar estos minutitos para poder ministrar la mesa del Señor. Pero antes de ministrar la mesa del Señor, yo quisiera aprovechar para poder preguntar si hay alguien, ¿verdad?, que quisiera aceptar a Cristo, hermano. Quizás ahí en su casa, en el lugar donde pueda estar viendo u oyendo esta ministración. Definitivamente que necesitamos nosotros entender que el Señor definitivamente quiere que nosotros podamos recibir al Señor, si ese fuera el caso, ¿verdad? O reconciliarnos con el Señor. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor, pues yo creo que es un buen momento para poder hacerlo, ¿verdad? Es un buen momento para que nosotros nos podamos entregarle nuestra vida al Señor, rendirse, la verdad, con todo nuestro corazón. Yo creo que el Señor pues siempre tiene sus planes y sus propósitos en nosotros. Así que si alguno de ustedes desea aceptar a Cristo, yo quisiera hacer una oración juntamente con ustedes, que pudiéramos juntos, que usted me acompañe, hagamos esta oración, y luego pues si usted tiene los elementos ahí de la administración de la mesa, pues que podamos hacerlo juntos para que podamos sellar esta administración de la palabra. Así que acompáñeme, Padre, en el nombre de Jesús. Yo reconozco que he fallado, reconozco que no he hecho las cosas de manera adecuada, pero hoy vengo a pedirte, por favor, que
perdones todos mis pecados. Yo sé que tu sangre, Señor, fue dejada para que nos limpiara de todo pecado. Y hoy venimos a ministrar, Señor, esa limpieza de los pecados continuamente, Señor. Te pido por favor que me perdones, que hagas el milagro del nuevo nacimiento. Te pido por favor, oh Señor, que tengas de mí misericordia, me ayudes a caminar en el orden adecuado. Señor, en tus manos estoy. Te agradezco en esta oportunidad por este privilegio de poder acercarme a ti, Señor, reconociendo que sin ti nada soy y nada puedo hacer. En el nombre de Jesús, si tú también deseas reconciliarte con el Señor, pues hermano, a través de esta oración, lo que hemos hecho, ¿verdad? Juntos, yo creo que has dado ese paso de fe y ese paso de bendición. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente, que la mano del Señor esté contigo. Pero también queremos hacer una oración con mis hermanos que pues quieren ser ministrados a través de la palabra. Padre bendito, gracias por esta bendición que nos has dado de compartir tu palabra, pero también la bendición de tus hijos de poder oír ese mensaje. Yo te pido por favor, bendícenos, ayúdanos Señor, ministranos Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te lo suplico, te lo pido Padre, yo sé que tú eres grande y maravilloso. Gracias por esa bendición tan extraordinaria que nos das, Señor. Ayúdanos Padre para restaurarnos día con día, Señor, día con día. Queremos que venga la restauración de parte tuya, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, te bendecimos. Ahora queremos, hermano, participar de la mesa y quisiera yo aprovechar este momento para decirle que el Señor, cada vez que nos sentamos a la mesa hay algo de lo cual el Señor nos libera. Recuérdese que nosotros lo hemos enseñado, que cuando vamos a la mesa del Señor, nosotros debemos de venir ya preparados para rendir algún área, alguna situación en nuestra vida que no ha podido ser rendida. Y entonces el Señor nos ministra a nosotros con una nueva vida. Así que hoy en el nombre de Jesús yo presento este pan dándole gracias al Señor, sabiendo que su misericordia es grande para con nosotros. Padre bendito, por favor, restáuranos a través de este pan, límpianos Señor, renuévanos papito lindo para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Participemos del pan, hermano. Ahora, presentemos la copa con gratitud en nuestros corazones y pidámosle a Él que Él nos ayude. Pidámosle a Dios que su misericordia sea extendida para nosotros sus hijos. Pidámosle al Señor que ahora que participamos de la copa haya una renovación en nuestro interior y que nosotros podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta bendición de poder compartir, Señor, con tu pueblo, Señor, esta mesa. Yo te pido que esta copa, que es el símbolo de tu sangre, y ahí está contenida la vida, yo te pido que por favor nos ministres vida en el nombre poderoso de Cristo. Gracias por la bendición que nos has dado. Por reconocer nosotros, Señor, que tú eres grande, poderoso y que enviaste a tu Hijo a derramar en la cruz esta sangre preciosa y que ahora es salvación para todo aquel que en Él crea, Señor. Así, Señor, yo te pido, por favor, restaura, ministra a cada uno de tus hijos por nombre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Participa de la copa. Gloria a Dios. Vamos a agradecerle al Señor, hermanos, por esta ministración preciosa que el Señor nos ha dado. Quiero decirle que, hermano, es tan importante que siempre manifestemos gratitud en nuestro corazón por las cosas que el Señor ha hecho. La oportunidad que tenemos de sentarnos a la mesa es una oportunidad maravillosa y que debemos de aprovecharla de la mejor manera. Así que
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio de compartir con tus hijos. Yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a ser ministrados. Por favor, hemos recibido tu mesa compuesta por tu carne y tu sangre, y ahora necesitamos que tú nos restaures de manera especial. Ayúdanos, papito, por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Enséñanos cada día más y más. En tu palabra, Señor, hoy podemos comprender, Señor, razones por las cuales tú has operado un milagro de liberación en nuestra vida. Bendícenos de manera especial, bendice a los oyentes y bendícenos también a nosotros, por favor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Siempre pues los esperamos, ¿verdad?, en todas nuestras reuniones. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, también lo invitamos para poder hacerlo los días martes y viernes a las 7 de la noche de manera presencial, domingos 8 y 11:30 también presencial, y este servicio que es a las 5 de la tarde. Todos serán bienvenidos, es una bendición poder compartir con ustedes. Amén, que el Señor les bendiga. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.